Leo, dime la verdad, ¿sabes en dónde está todo tu dinero ahora mismo? Claro, todo está en el banco y aquí te lo puedo mostrar. Seguro ahí está. Y eso es lo que creemos todos. Trabajamos, cobramos, gastamos y al final del mes el dinero desaparece como por arte de magia. Sí, es verdad. Es como si el banco tuviera un agujero negro y se tragara todo mi dinero. Pues envolviendo al tema, el podcast de Flujo Financiero, hablamos de lo que nadie nos enseñó sobre el dinero, cómo surgió, cómo invertirlo y cómo los bancos juegan con él mientras nosotros ni nos enteramos. Así que si sientes que trabajas solo para pagar cuentas y no sabes cómo salir de ese ciclo, Quédate con nosotros, porque aquí descubriremos el verdadero flujo del dinero. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el momento en que nos estén escuchando. Este es el podcast de Volviendo al Tema, hoy con Pamela Urrea y Leonardo, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está siendo pues tendencia en estos últimos días y son pues los aranceles de Trump, que les ha puesto arancel a todo el mundo, mejor dicho, a China, hasta a los países de Sudamérica, le puso hasta aranceles a una isla donde no hay personas, por allá de Australia donde solo hay pingüinos. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de por qué estos aranceles lo único que hacen es dañar la economía y a las personas de todos los países y cómo Bitcoin pues soluciona esto. sí, yo creo que era importante hablar sobre este tema. De hecho, esta semana estuvimos publicando en las redes sociales de Flujo Financiero una encuesta donde los pusimos a adivinar cuál era el tema que creían que íbamos a tener en el podcast que salió esta semana, que si no se lo han visto, es el episodio número 7, se llama Fuimos Timados, pero Fuimos Timados venía del chiste de si ustedes de pronto se vieron Bob Esponja, cuando aparecía Don Cangrejo, en una parte aparecía con esa frase de fuimos timados, pero no es que realmente hayamos sido timados, sino que hablamos de esas estafas que son muy comunes tanto en nuestro país como en otras partes del mundo y que eventualmente nos afecta el desconocimiento, o sea, no saber en qué consisten cada una de ellas. Entonces, bueno, si no se han visto el episodio 7, necesitamos que se lo escuchen, necesitamos que lo compartan y ya pues hoy vamos a hablar de el tema de aranceles y cómo que digamos qué afectaciones trae, aunque ustedes digan como ok, es algo como fuera de lo que me pueda afectar a mí directamente, uno no lo ve así, pero eventualmente cuando vayas a hacer una compra por internet, en eso te vas a dar cuenta que te está afectando. Sí, no, nos parece muy importante que lo hablemos porque, como bien decía Pame, muchas veces nosotros esto no lo entendemos, sentimos que está como alejado de nuestra realidad, como que aranceles a China. He visto muchas personas en redes sociales que dicen que, bueno, a nosotros en Sudamérica nos fue bien porque solo nos pusieron el 10% de aranceles, cuando a China le pusieron el 37%. Entonces, hemos escuchado muchas opiniones acerca de eso y tenemos que entender que estos aranceles, haciendo una comparación muy sencilla, aranceles son lo mismo que impuestos, pero es entre países. Entonces es como si analizáramos nosotros como personas contra otra persona, le cobráramos impuesto por algo que nosotros le damos. Entonces es lo mismo estudiar países como individuos. Entonces es cuando Estados Unidos le cobra aranceles a China por venderle maíz o por venderle carne. Son los mismos impuestos que nos cobran a nosotros dentro de los países. A la final esto nos afecta a todos. Siempre nos va a afectar a todos, así sean a otros países, porque vivimos en un mundo internacional hoy en día, donde en nuestro supermercado vemos cosas que traen de China, vemos cosas que traen de Argentina, de muchos países. A la final siempre nos vamos a ver afectados en el precio que pagamos por esos aranceles. Si a una empresa le ponen aranceles por importar un producto, el que verdaderamente paga esos aranceles somos nosotros, los consumidores, porque la empresa pues no va a perder, la empresa siempre va a subir los precios y en algún punto nosotros tendremos que pagar esa subida de precios. Y yo creo que también es importante decir que
los aranceles no se le pagan al pueblo de Estados Unidos, se le están pagando al gobierno de Estados Unidos, que es muy diferente. O sea, como que la plata que tú pagas de más por obtener un producto, no se la estás pagando a quien te vendió ese producto, sino se la estás pasando es directamente al gobierno. Sí, es como lo que les decíamos, un arancel es lo mismo que un impuesto. Este dinero siempre va a ir a las arcas de los estados, no va ni para el empresario de China, el empresario de Argentina, no va para nadie, solamente va para los estados. Entonces, si lo vemos así, es como un impuesto. Es un impuesto que se le aplica y que a la final nosotros tenemos que pagarlo. Y anoche estábamos hablando de esto porque hablábamos con Pame del tema de hoy y yo le explicaba algo muy sencillo que se puede extrapolar desde el individuo, que somos nosotros, a los estados. Y es algo que se conoce como la división del trabajo que se encuentra. Pero tú le tenías un nombre a eso, porque eso es un estudio que salió hace rato sobre en qué consistía esa división del trabajo. Son varios temas. Digamos que la división de trabajo la plantea un economista austriaco hace un montón de años, que se llama Ludwig von Mises. Plantea la división del trabajo, que es cómo nos aprovechamos o cómo mejoramos nuestra vida especializándonos en nuestro trabajo, por así decirlo. Hoy en día yo soy, pues me pongo de ejemplo, yo soy ingeniero industrial, me gustan los datos, entonces yo trabajo en eso. Pam es comunicadora, entonces ya le gustan las redes sociales, se ha especializado en eso. Entonces, por ejemplo, creamos este proyecto entre los dos. Ella que es buena con las redes, yo que soy bueno con los datos, y nos beneficiamos de las dos personas en un proyecto en común. Y los dos ganamos algo de ese trabajo que el otro tiene para nuestro beneficio. Eso pasa igual con todo el mundo. Tú no te puedes encargar de plantar vegetales, de tener vacas para tu comida, de arreglar una casa, de construir alcantarillados. Tú eso no lo puedes hacer. Bueno, lo podrías hacer, pero lo que te demoras 60 años o toda una vida, con la división del trabajo como es hoy, lo tenemos instantáneo. Tú llegas y lo ves como si fuera algo muy normal, pero que tú vayas a la carnicería, encuentres comida, eso se debe a la división del trabajo, de que otra persona se haya especializado en criar vacas, entonces en generar un supermercado, ese supermercado generara más empleos, entonces vienen los que venden, los que importan los productos. Exacto, entonces toda es la división del trabajo de personas especializadas en su área que se juntan para crear pues una línea logística, una cadena de suministro para llevarle a las personas lo que necesitan. Entonces un supermercado lleva los productos cerca de tu hogar, pero él tiene que tener las personas que le vendan la carne, que le vendan los vegetales, que le venda el atún, que le venda los huevos. Muchas personas especializadas en su campo para llevarte a ti de una forma muy sencilla y económica lo que tú necesitas. Tú en esa, pues ayer que estábamos hablando, explicabas, digamos, como el ejemplo de la hamburguesa, que uno se puede demorar, no sé, 20 minutos máximo entre ir a comprar una hamburguesa, esperar a que se la den y comértela. O sea, es demasiado, pues, rápido y económico. Que el caso contrario sería tú hacer la hamburguesa desde cero. Entonces, primero tienes que tener una vaca, alimentarla, hasta después poder convertirla en carne. Y a eso súmale, pues, que también tienes que hacer el queso desde cero, tienes que plantar tus propios vegetales, tienes que hacer trigo para poder hacer la masa del pan y esperar a que ese trigo crezca eventualmente. Exacto. Entonces, que en todo ese proceso tú te podrías estar demorando 2 años, año y medio, nada más esperando la vaca que crezca y pues que te dé la carne. Entonces hoy en día, como pueden ver, eso es un ejemplo muy, muy bueno para visualizarlo. ¿Cuánto te demorarías tú en plantar tus tomates, plantar tu lechuga, una hamburguesa sencilla, tener un cerdo para después que te dé tocino, tener una vaca, criarla para que te dé la carne? ¿Cuánto te demorarías en eso? Cuando tú puedes ir aquí a una hamburguesería a la esquina y te la dan económica, porque además ¿cuánto gastarías en criar una vaca, criar un cerdo, plantar? Todo eso, ¿cuánto sería tus recursos económicos que necesitas? ¿Cuánto dinero? Y en cambio aquí tú vas a una hamburguesería y puedes comprar una carne rápida y económica. Entonces esto es lo que se le llama la división del trabajo. Esto lo plantea Mises en uno de sus libros, en sus tratados de economía. Y aquí se empieza a pelear mucho contra los estados, porque los estados solamente entorpecen este proceso libre de las personas, de los individuos, en convivir y comerciar para llegar a los productos de mejor manera y de forma más económica.
Y hablando ya de eso, entonces lo que les comentaba Pami, lo que decía, con la división del trabajo esto se puede extrapolar a los países. Tú como individuo no puedes hacer todo solo. Entonces tú como país tampoco puedes hacer todo solo porque tu país depende de los recursos de la tierra en la que estés. No todos los países del mundo tienen la misma tierra, el mismo tipo de tierra, el mismo clima. Latinoamérica es un continente que le va muy bien porque tenemos muchos climas en una misma zona y en Europa no es así. En Europa se mide por temporadas. En Dubái acá esto es un desierto, entonces ¿qué se puede dar en los desiertos? Entonces ahí nace algo que se llama la ley de asociación, que la plantea David Ricardo, un economista, que si lo quieren leer pues bueno, tiene algunas cosas buenas, pero también apoyó algunas cosas muy malas. ¿Qué libro podrías recomendar de él? Bueno, de David Ricardo y de Mises, el libro más importante, que es donde explican la teoría de David Ricardo, es un libro de Mises que se llama La acción humana. Entonces, el libro más importante donde explican eso, pero es un libro de verdad muy pesado. Es un libro muy pesado porque es de Mises y es de economía y es un tratado de economía, filosofía. Pero bueno, es muy pesado. Si ustedes creen que lo pueden empezar a leer y que se pueden tomar el tiempo para ir analizando parte por parte, digamos como de lo que explican ahí, pues lo pueden hacer. O sea, tampoco es como que porque lo está diciendo que es muy pesado, pues no. Puede que para ustedes no sea así. Exactamente, puede que ustedes con sus conocimientos, con su experticia, con su tiempo también puedan tomarse el espacio para leerlo y también pues lo puedan entender así como pues tú lo entendiste en su momento, ¿no? Sí, el libro se llama La acción humana, de Ludwig von Mises. Es difícil de encontrar, la verdad, yo lo uso de manera virtual. Es muy difícil de encontrar, lo hemos buscado en varias librerías. En Colombia no lo encontré nunca y acá en Dubái tampoco. Hemos preguntado, o sea, son libros que la verdad no se consiguen porque van en contra de muchas cosas que se dicen hoy. Si tú vas a cualquier librería, a Mars sí lo vas a encontrar, pero a Mises no. Entonces es algo con lo que yo siempre he peleado. Pero bueno, entonces aquí en este libro explican la ley de asociación de David Ricardo, donde David Ricardo explica cómo los países, gracias a la división de trabajo de Mises, se beneficiarían de esta división del trabajo. Es decir, que no deberían existir aranceles, que son impuestos internacionales entre países, porque eso solo entorpece los comercios internacionales. Entonces lo que él explica es que para que al consumidor le llegue el mejor producto al mejor precio, de la mejor calidad, no deberían existir aranceles, así como no deberían existir impuestos de la forma individual dentro de un país, tampoco deberían existir aranceles en el comercio internacional, porque lo que tú quieres es que tú como país, como Colombia, te especialices en lo que eres bueno. Es decir, Colombia puede ser bueno en los bananos, en el café. Entonces especialízate en eso, cultiva todo en lo que seas bueno, así como yo puedo ser bueno en los datos, entonces me especializo en los datos y cultivo lo que soy bueno para así vender mi producto a otras personas. En este caso Colombia vendería su producto a otro país donde ellos lo buscarían por ser tan bueno, y Colombia a su vez buscaría a otros países que fueran buenos para la tecnología, como lo podría ser China, mejores carros, mejores discos, mejores computadores, y así importarlos. Y esto crearía como un mejor entorno comercial para las personas y para los países, y no se entorpecería con aranceles. Entonces aquí se habla mucho de que los aranceles no ayudan al comercio internacional, sino que solamente lo entorpecen y hacen que los precios aumenten, dándole un peor servicio a las personas. Bueno, algo de lo que también pues veníamos hablando ayer, y es que esto también afecta mucho a las pequeñas empresas en Estados Unidos, porque las pequeñas empresas lo que hacen es traer sus cosas de otros países, digamos que no se producen en Estados Unidos, o que si encontrarlas en Estados Unidos implica precios más altos. Entonces lo que hace es traerlas de otros países, en este caso China, y al elevar los precios de los aranceles, pues obviamente China va a subir sus precios y eso afecta a las pequeñas empresas que en Estados Unidos pues tienen como su cadena de suministros desde otros países. Y ellos dicen como, ok, Estados Unidos se dice como, ok, listo, pues no compres en China, busca acá en Estados Unidos, y es como, es que no es la misma calidad, no son los mismos precios, no es el producto que yo necesito, mi empresa ya está acostumbrada a otro producto, y hacer esos cambios también implican, digamos, tiempo, implica reputación para las empresas, y eventualmente implica que se le agreguen a uno, pues a las empresas, que se le agreguen a las empresas más costos de producción. No, y
aquí vamos a hablar siendo sinceros. Nosotros aquí no respetamos a ningún político. Nosotros no confiamos en ningún político, por eso confiamos en Bitcoin. Pero no confiamos en ningún político, no respetamos a ningún político. Y para hablar dar un ejemplo muy sencillo de lo que les estaba explicando Pame, Trump lo que es un proteccionista. Es un proteccionista porque él lo que quiere con este juego de aranceles es que las personas produzcan todo en Estados Unidos. O sea, si de pronto no lo han visto por ahí, el eslogan de su gobierno es volver a ser América grande. Pero pues es que América no es solo Estados Unidos. Y entonces sí, lo que él quiere es que en Estados Unidos se fabriquen los mejores carros, se fabriquen los mejores chips de computador, se fabriquen los mejores computadores, se fabriquen los mejores... todo. Y eso es imposible, es como decir que nosotros vamos a fabricar lo mejor todo para nosotros, todo el tiempo, a toda hora. No se puede. Por eso es que le está aumentando los aranceles a todo, porque quiere que todo lo que los estadounidenses importen sea más caro que lo que fabrican en el propio país. Y esto lo único que puede hacer es crear monopolios y aumentarle el costo al consumidor final, o sea, a los estadounidenses, aumentando en sí la inflación también. Y es un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo en Estados Unidos una persona vendiera zapatos a $10 porque lo importa de China y su competencia vendiera zapatos a $13 porque los hacen todos en Estados Unidos, ¿qué pasaría si China, como ahora lo ha hecho Trump, si Trump dice no, es que hay un 50% de aranceles para todas las personas que importen desde China? Eso quiere decir los zapatos del emprendedor A ahora ya no van a valer $10, van a valer $10 más el 50% que serían $5 van a valer $15 en total, o sea un aumento de los precios del 5%. Y la gente dirá bueno, pues entonces ahorita sí está pasando lo que dice Trump, que ahorita le van a comprar a los emprendedores B que vendían a $13 porque ahorita van a vender más barato. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Ahora tú ya no estás comprando tus zapatos a $10, los vas a comprar a 13, porque es a lo que lo vendían las personas que le cobraban dentro de Estados Unidos. O sea que tuviste un 30% de aumento del costo de tus zapatos. Y peor aún, que es lo que habla Mises en su libro, esto crea monopolios internos dentro del país, porque ahora el productor B dice, no, pues tengo la oportunidad de que esta persona mínimo los puede traer a $15. Y yo los estoy vendiendo a 13, o sea que los voy a vender a $14.99. Y entonces a ti ya no se te aumentó el 30%, sino que se te aumentó el 49% el costo de tus zapatos. Y eso es lo que pasa con los aranceles en todos los países y los impuestos. Siempre se te va a aumentar a ti el costo de vida. Eso quiere decir que vas a tener inflación del 49% en los zapatos. Ahora empieza a multiplicar eso en los huevos, empieza a multiplicar eso en todos los productos que importen de países donde pues, Estados Unidos necesita productos. Y como le puso impuestos a todos los países, literalmente hasta una isla de pingüinos en Australia, entonces no exporta nada. Entonces, ¿cómo creen que se les van a aumentar los valores, los costos de vida a las personas de Estados Unidos? Y eso pasa en Colombia también, eso pasa en todos lados. A Colombia fue el 10% de aranceles, sí. Aumentó. Entonces eso pasa en todos lados. Entonces llegamos al punto donde, ¿cuál es la solución para esto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo nos podemos proteger de eso? O sea, ahí es donde nosotros como pues que hemos estudiado lo que son las economías y todo, encontramos en Bitcoin una solución muy sencilla, práctica, donde todas las personas, hoy en día el Bitcoin es el único activo, moneda que no sufre de tarifas. Tú puedes seguir comprando en Bitcoin las mismas tarifas de China, puedes seguir comprando todo en la misma cantidad de Bitcoin y en el paso del tiempo necesitas menos Bitcoin para comprar las mismas cosas y entonces puedes mover todo de forma sencilla, rápida, instantáneamente, mejor dicho, de aquí desde Dubái o desde Colombia le puedes pagar a los chinos, les puedes pagar a los de Estados Unidos, les puedes pagar a rusos instantáneamente, no tienes que pagar tarifas, no tienes que pagar nada. Entonces, hoy en día esa es la solución que nosotros encontramos. Hoy en día también ese es el problema que se ha visto con todo esto de Trump. Yo creo que esto no va a durar mucho así, no creemos que vaya a durar mucho así porque Trump lo único que está haciendo es pelear una guerra en la que no puede ganar y solamente está esperando afectar a los estadounidenses, sí, a los ciudadanos. Está afectando a las personas de su país. Entonces, no, esta guerra no va a durar mucho. 2 meses ellos van a tener que
quitar todos tipos de aranceles, porque necesitan es que bajen los tipos de interés, necesitan es imprimir dinero. Entonces todo va a pasar muy rápido. Hoy en día todo pasa muy rápido. ¿Cuál es el problema de esto? Que van a empezar a imprimir muchísimo dinero. Tu dinero ya no va a comprar lo mismo que antes, y por eso vas a ver un Bitcoin en $200,000, $150,000, las acciones en máximos históricos a final de año, mitad de año. Va a ser una locura. Ahorita realmente Bitcoin está barato. Nosotros esta semana estábamos diciendo como que estaba en promedio $85,000, pero ya pues digamos como que se mantiene en ese promedio, pero digamos como que esta guerra de aranceles tampoco es que lo haya afectado para que cayera a, no sé, a $40,000 o algo así. No, realmente se mantiene, se está aguantando como campeón. Entonces, pues, ese tipo de cosas también es importante observarlas y estudiarlas de por qué. Porque Bitcoin aguanta tanto estos cambios en los mercados y eventualmente le afectan. Obviamente que sí, no es como que insensible al mercado, es que realmente pues digamos ellos tienen que reaccionar de una u otra manera. Entonces pues nada, eso era lo que les queríamos comentar de lo que eran los aranceles, qué es lo que implica para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra economía financiera, nuestro flujo financiero personal. Entonces, aunque ustedes creen que esto no le afecta a tu economía personal, digamos el día en que tú quieras, no sé, lo que nos pasa a nosotros, como no conseguimos un libro acá, entonces vamos a buscar a ver en qué otro país de pronto sí está y toca traerlo al país y pues ahí ya te cobran los aranceles. Entonces todas estas empresas de eBay, de Amazon ya tienen ahí también, pues están afectando sus precios por los aranceles, y esto eventualmente afecta al consumidor final, que somos nosotros. Entonces sí, porque al final ahorita empiezan con sus jueguitos de aranceles recíprocos. Entonces China ya le puso aranceles, Colombia no sé cómo estará, pero de pronto dirán no, pues también ponemos aranceles a todo lo que importen, porque ustedes cómo nos van a hacer esto. Entonces son juegos que a la final nos afectan es a nosotros. Los estados están jugando con la comida y la vida de sus ciudadanos. Entonces lo mejor es poder salirte de ese sistema. ¿Y cómo? Pues usando Bitcoin. Es la forma más sencilla hoy de darle la espalda a este sistema que te chupa la vida, que te quita tu dinero y pues tu tiempo de vida. Usando Bitcoin es la única manera. No queremos que lo tomen como un consejo de inversión, necesitamos que ustedes también estén en la capacidad de averiguar sobre qué les funciona a ustedes mejor, si tener una cartera diversa, si invertir en otros mercados y probar con Bitcoin, que es una muy buena opción, que es la opción que nosotros les mostramos y eventualmente en la cual confiamos más. Esta semana publicamos también algo del oro y nos gustaría que ustedes fueran a nuestro perfil de Flujo Financiero y revisaran esta publicación, porque pues el oro también es un activo preciado que también es importante para pues tener en su cartera. Entonces nada, como siempre le decimos en este podcast, devolviendo al tema: Don't trust, verify. Siempre, no confíen, verifiquen. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio.